¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en este viernes, ya 5 de junio. Imagínense, estamos culminando esta primera semana de la segunda fase, ¿quién diría? De cuarentena inteligente, donde hasta el momento estamos cumpliendo dentro de lo que las leyes, las autoridades están delimitando y bueno, esperemos que no se escape de las manos realmente esto y podamos salir rápidamente de todas estas fases y etapas de cuarentena, como lo vengo repitiendo cada día. En este espacio de información y análisis queremos hablar de proyecciones económicas, queremos hablar con los referentes, con aquellos conocedores realmente del mercado y en cuanto a su conocimiento, para que tanto yo como usted del otro lado puedan tener un poco más de luz, un poco de claridad en cuanto a lo que se viene en el Paraguay en los siguientes meses y en los siguientes años, ¿por qué no? Y ya nuestro invitado especial de honor en este espacio, a quien le agradecemos que una vez más nos haya brindado este valiosísimo tiempo que esperemos aprovechar al máximo. Y bueno, también vamos a preguntarle muchas cuestiones de su conocimiento y de su área. Lo presentamos a él, al doctor Rubén Ramírez Lescano, economista, ex canciller nacional y un gran conocedor de los números. Así es que, doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias desde ya por este tiempo que nos brinda. Muy buenas tardes, David. Un placer de estar contigo y con la distinguísima audiencia de 5 días. Un gusto. Excelente, doctor, muchísimas gracias. El espacio anterior, la vez pasada cuando nos reunimos virtualmente, bueno, creo que gustó mucho, la gente estuvo muy prendida, conoció, aprendió también un poco, y es lo que queremos transmitir en estos espacios, un poco de conocimiento, un poco de aprendizaje, para que todos podamos conocer y entender mejor cómo funcionan los números y qué tanto esto se refleja en la realidad. Veníamos manejando, digamos, una incertidumbre hasta el mes de mayo, pero ¿qué pasaría a partir de junio? Ese planteamiento con el que queremos abrir este debate, estas proyecciones a partir de junio, cómo va a finalizar este primer semestre, teniendo en cuenta el mejor de los escenarios, digamos, si es que controlamos o se viene controlando esta cuarentena o esta, digamos, respetando las normas sanitarias y no se propaga el virus. En el mejor de los escenarios, que sería, digamos, el mejor de los peores, ¿cuáles serían las proyecciones que tenemos, doctor, para este mes de junio? Mi estimado David, no soy, como dice un colega, no soy pesimista, pero soy un optimista responsable. Tenemos todavía un escenario complejo. Las autoridades han, desde el punto de vista sanitario, en nuestro país han expresado de que el jueves de la semana próxima van a tomar decisión respecto de la prolongación de la fase 2 del distanciamiento social o de la cuarentena inteligente, como se denomina. Y en ese contexto, la buena noticia es que por lo menos en este escenario no se está analizando un retroceso, lo cual sería sumamente grave para la economía de nuestro país. También hay un análisis desde el punto de vista internacional. El Fondo Monetario Internacional va a tener su próxima reunión en este mes. Las proyecciones, de acuerdo con el primer análisis preliminar, son un poco pesimistas, David. Y en ese contexto, teniendo en vista que estamos entrando ya prácticamente al segundo semestre del año 2020, encontramos que persiste una caída del consumo, persisten los niveles de actividad económica bajos, y eso también se reproduce en nuestro país. De acuerdo con las cifras del Banco Central del Paraguay, hemos tenido una deflación en el mes de mayo. Esa deflación implica de que cayó el consumo, y también hay algunas noticias positivas, que han caído los precios de determinados productos de la canasta alimenticia, ha caído el combustible, han caído el precio del pasaje, y sin embargo en otros segmentos sí hubo incremento, con lo cual vamos a tener un nivel de inflación dentro de un rango del 50% de lo previsto inicialmente para el año 2020. Es decir, la proyección de inflación para este año está alrededor del 2.2, 2.7, cuando teníamos previsto una inflación de alrededor del 4%. También está tratándose en este momento todo lo que sería un programa de reactivación económica, que el gobierno en su reunión del equipo económico de esta mañana pidió más plazo a partir
de algunas indicaciones, según da cuenta el viceministro de Economía, el doctor Colbán, de que en 15 días más estaría la propuesta para hacerla pública y compartir socialmente de qué se trata la propuesta gubernamental. Entonces, tenemos todavía muchos sectores muy golpeados que forman parte aún de la expectativa de la apertura de la próxima etapa de la cuarentena inteligente. Estos sectores que más están sufriendo es el sector gastronómico, el de eventos sociales, el sector de comunicaciones en el sentido de la publicidad, el sector de la industria de la confección, de la industria textil, el sector de la industria automotriz, que en su esencia, en la construcción de autopartes depende mucho más de otros factores que son externos, y en cuanto a la reactivación de la industria, que viene bastante paralizada en los últimos años. Entonces tenemos una dinámica compleja. Vamos a ver cómo van impactando los precios internacionales sobre los commodities agrícolas, que es algo que está estable, pero con tendencia a la baja. Y son grandes desafíos, David. Doctor, teniendo en cuenta lo que mencionaba, el plan de reactivación, que en algunas semanas más podría estar listo, por el camino hay varias empresas que van cayendo, van muriendo, quizás ya no se levanten más. Son miles de compatriotas los que hoy están desempleados, empresas quebradas. ¿Hay alguna posibilidad de que esto se pueda volver a recuperar? Si bien muchos ya no van a recuperar las empresas porque los rubros, las modalidades en las que activaban van a desaparecer, van a tener que reinventarse, pero mientras más tarde este plan en activarse, más grande va a ser el perjuicio. Sí, cuanto más se demore el proceso de reactivación, más compleja es la restitución y rehabilitación de las empresas. Nosotros estamos abordando en esta segunda etapa un nivel de solución y de respuesta al, digamos que, a la crisis de oferta como consecuencia de que las empresas empiezan a activar. Pero persiste la crisis de demanda porque las personas realmente están siendo prudentes en el manejo de su economía ante la incertidumbre que se genera como consecuencia de cuál va a ser la conducta de el nivel de contagios en nuestro país. Sí. Es muy complejo determinar esto y justamente ayer y toda esta semana he participado en una serie de foros de discusión económica, tanto a nivel de América Latina como en Europa y Estados Unidos, donde una de las ecuaciones que se plantea son sobre esta base de las 4 curvas de cómo puede reaccionar la economía, y todo va dependiendo de la posibilidad de encontrar un antídoto o una vacuna al COVID-19. Y ahí se analizan estos 4 escenarios que te comentaba. De la B corta es cuando hay una caída drástica y un rebote de la economía que muchos preveíamos de que en este segundo semestre podríamos encontrar mejores condiciones en la medida en que se pueda resolver la ecuación de los contagios. Esto no sucedió y por lo tanto tener que pasar a una segunda hipótesis, que es la curva en forma de U. Esta forma en curva de U significa que vamos a tener una caída, vamos a demorar más tiempo para tener una reactivación económica. La tercera, que es la que preocupa en esta instancia, hipótesis, es la de W. Tengamos una caída, se inicia un proceso de cuarentena inteligente, se reinicia la actividad económica y haya un rebrote del virus que vuelva a tener que establecer una cuarentena más estricta, y eso sería terrible para la salud de muchas empresas a nivel de todo el planeta. La tercera es que en la medida en que hasta el año próximo no haya una solución a esto, vamos a tener una L, donde la caída va a ser pronunciada y vamos a demorar muchos años en poder rehabilitar la economía. Por eso te decía al principio de esta conversación
David, que soy un optimista responsable y creo que lo fundamental es en este momento empezar a pensar en medidas de shock a la economía que nos permita establecer rápidamente los niveles de por lo menos administrar las condiciones del mercado interno, de poder generar condiciones de mayor expectativa positiva de nuestro mercado, considerando que las fronteras van a permanecer cerradas. El comercio fronterizo está sufriendo terriblemente, principalmente debido a los factores del cierre fronterizo, de que no tenemos el comercio de reexportación, pero también a la devaluación sustantiva del real en el caso de Brasil y del peso en el caso de la Argentina, que está generando un nivel de contrabando que sigue siendo preocupante para muchas empresas y sectores. Sí, sí, totalmente lo que menciona, doctor. Tomando en cuenta lo que mencionaba recién, mercado interno, las condiciones del mercado, conversábamos hace unas semanas ya con el titular del BNF, Carlos Florentín, respecto al perfil de riesgo de los clientes o potenciales clientes, y se da una coyuntura muy particular. Si bien siempre existió mayor riesgo cuando el cliente no solvente o tiene, digamos, una menor capacidad de pago, hoy el paradigma, los estándares cambian porque todos tienen riesgo. O sea, aquellos que ya tenían menor riesgo tienen un mayor riesgo, y los que ya eran de alto riesgo, digamos, son básicamente no son sujetos de crédito. Y yo le planteaba cuál sería una alternativa, porque si bien todos tenemos que poner de nuestra parte, todos están haciendo sacrificios, ¿por qué no el sector financiero y bancario hacer un sacrificio más para que estos que ya no se vuelven sujetos de crédito puedan tener alguna posibilidad de acceder al crédito? Ahí tenemos varias cuestiones, algunas vinculadas al sistema regulatorio. En nuestro país se toma previsión de un crédito, es decir, ya se interrumpe la operación de una determinada empresa a los 60 días de incumplimiento del pago de honrar sus pagos de cuotas del crédito a la entidad financiera. Basilea establece 90, por lo tanto, si nos ajustamos a lo que establece el manual de financiero internacional, ahí podría darse un espacio más y poder dividir entre lo que es la situación financiera de las empresas y la parte operativa, de manera que haya un plazo más flexible para que éstas puedan tener mejores condiciones de financiamiento. En cierta manera, la flexibilización de las 3 R's, de reprogramación, refinanciación y reestructuración del crédito, ha venido a sustituir, y hemos visto en las cifras globales en nuestro país un incremento de la utilización de este mecanismo. Y yo digo que nos quedamos cortos porque esto está vigente solamente hasta el 31 de diciembre y por lo tanto también genera una incertidumbre de que la pandemia y sus efectos de distanciamiento social van a tener condiciones que van a ir más allá de este año, de acuerdo con lo que estamos experimentando sin precedentes de esta naturaleza en nuestro país y en el mundo. El segundo elemento, que los tomadores de crédito, aquellas empresas que tienen condiciones, a la luz de que hay una caída de la demanda interna del consumo, no están tomando decisiones de inversión y por lo tanto no quieren recurrir a endeudamiento que después les genere dificultades de pago. Y en ese sentido es sumamente recomendable tener la prudencia de no asumir costos y responsabilidades financieras que no haya condiciones de cumplir, por lo menos en el corto y mediano plazo. El tercer elemento están aquellas empresas que ya venían mal desde el año 2019, que ha sido un año muy difícil, y Sí. que en el primer trimestre parecía que se iban a reponer, pero súbitamente en marzo se ha tenido que tomar las medidas sanitarias que tan buen resultado están dando en nuestro país y que tenemos que ser fieles cumplidores de las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar caer nuevamente en un distanciamiento estricto. Y allí vemos que Fogapi ha sido una respuesta también, pero la cobertura del 80% y las condiciones
de tasas que se tienen que ajustar a esto hacen de que el perfil de riesgo no permita cerrar determinadas operaciones de financiamiento por los costos asociados que tiene este tipo de operaciones para el sector financiero. Es decir, los costos administrativos, las estructuraciones de estos créditos o la formalización de estos créditos que tienen ingentes gastos, y ese riesgo del 20% es dinero de los ahorristas en los bancos que tienen que tener la prudencia de administrarlo para no generar pérdidas en un escenario donde existe un nivel muy conservador por parte de una sociedad que todavía no puede interpretar cuál va a ser el futuro inmediato o por lo menos mediato en nuestro país. Claro. Y teniendo en cuenta eso, doctor, que bueno, estamos arrancando junio, soy una pequeña empresa que ya tiene deudas del 2019, estoy viniendo muy golpeada, estoy pidiendo créditos a todas las entidades financieras, a los bancos, no me están dando porque mi perfil no corresponde, mi solvencia no da sencillamente. ¿Qué puedo hacer yo como pequeña empresa? ¿Liquido rápidamente este emprendimiento y me trato de reinventar o sigo aguantando? La idea principal es que la reconversión de las empresas es un factor clave. Lo vemos Sí, en el sector gastronómico, pero que también tropiezan en este momento con la situación de que la demanda está cayendo porque los ingresos de las personas está disminuyendo. Hemos tenido un nivel de desempleo muy alto sí. a nivel formal. A nivel informal no hay medición, pero se calcula de que duplica prácticamente Sí. los casi 100.000 empleos que se han perdido en el sector formal en estos meses. Entonces, por allí hay una de las grandes dificultades. La otra dificultad que se plantea para el abordaje de este escenario está vinculado justamente con lo que señalas, David. ¿Cómo financieramente me organizo para transitar este proceso? Creo que hay algunas alternativas que son claves. Acordar con los proveedores, ya sean los proveedores de insumos de la producción, con los proveedores de infraestructura, aquellos que tienen que pagar alquiler. Es fundamental poder negociar con ellos, porque también tenemos que entender de que el mercado tiene todo un ciclo y poder acordar con los proveedores es un elemento clave. Y con los empleados que conforman esa unidad productiva para que juntos se pueda encontrar una salida. El problema se plantea con la prolongación de las medidas de distanciamiento social cuando no hay horizonte ni perspectiva y es como que se va alejando la salida, es decir, o la costa cuando uno está navegando bajo tormenta y cuando creemos que podemos alcanzar la costa, esta se aleja un poco más. Y es allí donde hay que ser muy prudente al momento de tomar decisiones. Las más arriesgadas son salto del barco, dejo esto, vendo lo que tengo y me reorganizo. Es una decisión que es compleja desde varios puntos de vista. Hay que analizar cuánto me cuesta, hay que analizar si realmente voy a poder llegar con el combustible que me queda a la costa. Si no me alcanza el combustible, ver de qué manera puedo alcanzarlo. Por eso señalamos que es interesante el debate que se está dando al seno del gobierno. Aquí, en la pandemia, tanto en nuestro país como en el mundo, el gobierno tiene un rol fundamental. Es clave en este momento. Lo interesante del debate al seno del gobierno es que se está analizando una reconversión de la banca pública como banca de desarrollo, de que el BNF pueda desarrollar propuestas financieras, ofertas financieras que realmente resuelvan las condiciones de este tipo de empresas, es algo muy importante, porque también se va a resolver una ecuación social. El mal humor social está instalado. Sí. La urgencia es evidente y que comprenda esta situación el gobierno también es clave. Hay sectores que están sufriendo. El sector vulnerable con los programas Titibó y Ñangarecó está teniendo una respuesta, pero esa respuesta no es suficiente. El FOGAPI con el 80% no es suficiente y solamente está llegando
a las pymes hasta 1.500 millones de guaraníes y hay medianas empresas que están sufriendo. Porque las medianas empresas cuando caen tienen un impacto enorme en la generación de empleo o en el desempleo directamente. Y es por lo tanto a ese segmento al que hay que encontrar la respuesta. Y he visto que hay una iniciativa de incrementar el FOGAPI al 90% que está en el seno del Congreso Nacional. También hay otra propuesta muy interesante del Ministerio de Industria y Comercio que se refiere a la quiebra de empresas. La posibilidad justamente que te señalaba David es de poder generar unas condiciones de manejo de la deuda de las empresas respecto de permitirla continuar operando. Y ese es un tema muy importante porque generalmente la quiebra de una empresa, nuestro mecanismo legal, lleva mucho tiempo. Y por eso te decía, asociado a lo que decís, ¿qué hago? Me declaro en quiebra, me apeo, y esos son elementos que hacen a una discusión importante y creo que la iniciativa del Ministerio de Industria y Comercio que acaba de presentar un proyecto de ley al Congreso también es interesante desde esa perspectiva. No tenemos que ser, insisto en esto David, la informalidad y el contrabando está haciendo mucho daño a las empresas formales y vemos una caída estrepitosa en la recaudación fiscal. Y esa caída estrepitosa en la recaudación fiscal nos afecta a todos los paraguayos. Afecta a las empresas porque el riesgo reputacional de las marcas es importantísima, nacionales y extranjeras. Afecta a los empleados porque corren el riesgo de que ante una competencia desleal pierdan sus empleos. Y afecta al consumidor porque no tiene la seguridad de la certificación y garantía del producto que está llevando a sus hogares, tanto para el consumo como para los servicios. Entonces, creo que allí hay una condición de que es fundamental trabajar en esta etapa y entiendo que también en el seno del gobierno se está considerando la oportunidad que significa esta pandemia para encontrar mecanismos de promoción de la formalización de la economía en esta etapa. Y el tercer elemento, las alianzas público-privadas. La inversión pública en esta etapa es clave. Tenemos que generar empleo y la generación del empleo vía obra pública es fundamental. Y aun cuando existe una diferenciación importante en cuanto a inversión de 100 millones de dólares en el desarrollo de una carretera o 100 millones de dólares en el desarrollo de vivienda y hábitat, la generación de empleo entre uno y otro es totalmente diferente. En vivienda se emplea mucho más gente, pero también es la oportunidad de empezar a trabajar en una reforma estructural del Estado, en el gasto público, en la estructura de la operación y determinar qué país queremos a la luz de que el 2023 nos encuentran negociaciones muy importantes en Itaipú. Sí. Y por lo tanto definir, vamos a ser un país generador, transformador de nuestra producción. Vamos a ser un país que realmente desarrolle toda su infraestructura y su logística para poder ser anfitriones de inversiones nacionales y extranjeras. Vamos a plantear entonces nuestro esquema fiscal tributario en ese contexto. Entonces creo que hay un escenario muy importante para este propósito. El otro elemento que creo que es clave es la alianza público-privada para el desarrollo de esa infraestructura, donde el Estado tiene poca capacidad ya de endeudamiento y que el privado tiene interés en realmente desarrollar infraestructura física y social como tratamiento de agua, agua potable, carreteras, en donde la inversión privada pueda hacer la diferencia generando empleo. Y creo que todos estos mecanismos tienen que ser desarrollados, pero por sobre todas las cosas, ejecutados con celeridad por el sentido de urgencia que tenemos que llamar en este momento tan difícil de la economía y tan difícil para todos los paraguayos.
Sumamente fundamental lo que está mencionando, doctor. Realmente es menester tomar las acciones hoy para que en el 2023 no tengamos consecuencias irreversibles quizás. Lastimosamente el tiempo se nos va, doctor. Es tan rico este espacio, hay tantas preguntas que dejé acá pendiente de una lista, pero bueno, vamos a ver si en algún momento más adelante quizás podemos aclarar todas estas dudas que estoy seguro también la teleaudiencia tiene. Quiero agradecerle una vez más este valiosísimo tiempo que nos brinda. Estoy seguro que la teleaudiencia también ha podido aprovechar al máximo su conocimiento. Y bueno, esperemos que no sea la última de las entrevistas. Un placer, David, con todo gusto. Un gusto siempre estar con toda la distinguidísima audiencia de 5 días y bajo tu conducción, David, un placer. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y bien, nosotros nos despedimos. Con esto damos por terminado este espacio. A las 4 de la tarde tenemos nuestro conversatorio periodístico. No se prendan, muchas entrevistas importantes, interesantes para ustedes que están del otro lado. Será hasta más tarde. Gracias por la compañía. Placer.